Hace aproximadamente 2 meses, en marzo del 2020, Netflix incorporó a su catálogo El Hoyo, una película que hizo furor en su momento y que todo el mundo decía que era fantástica. Yo simplemente miré el tráiler y supe que iba a ser mala, así que la dejé pasar. Pero aún ahora prácticamente todo el mundo la sigue alabando, e incluso dicen que se convertirá en una película de culto. Así que después de 2 meses decidí verla y me llevé la gran sorpresa de que la película no era simplemente mala, sino que era peor de lo que me había imaginado. Por eso me tomé unos días libres en el trabajo para poder cumplir con el propósito de este canal y hacer este video donde le explico al mundo por qué El Hoyo apesta. Pero antes que nada quiero aclarar que cinematográficamente la película está muy bien. De hecho, demasiado bien para ser la ópera prima del director. Mi problema es exclusivamente con el guión y cómo la trama y los simbolismos no tienen sentido. Así que obviamente habrá spoilers. Partamos de la premisa. Tenemos un protagonista el cual es enviado a una especie de cárcel con forma de edificio o estructura vertical, la cual interconecta cada una de las plantas por medio de un hoyo en su centro, del cual una vez por día desciende una plataforma, de ahí el nombre en inglés, que contiene un banquete. Las 2 personas que hay por piso tienen 2 minutos para comer cuanto puedan, luego la plataforma desciende y los restos de comida son enviados a los pisos de abajo. Según este sistema, cuanto más abajo se encuentra un piso, menos comida le llegará, y en torno a ese dilema es en lo que gira la trama. Creo que con estos simples datos y al ver los primeros minutos de la obra, ya nos podemos dar cuenta que esta película es claramente Cube, fusionada con Snowpiercer. Para quienes no sepan, Cube es una película de terror de fines de los 90, bastante mala pero con un concepto interesante. Metía a personas dentro de una especie de cárcel con forma de cubo, constituida a su vez por muchas habitaciones cúbicas, llenas de trampas mortales. Por alguna razón desconocida para la humanidad, la película se hizo popular y le hicieron una trilogía. Obviamente sus secuelas fueron de pésima calidad. Snowpiercer fue aún peor, un intento fallido de crítica social con 0 caracterización. ¿Y qué pasa cuando mezclamos una película mala con una muy mala? Bueno, pasa El Hoyo. El Hoyo toma elementos característicos de estas 2 obras y los intenta usar a su favor, de forma que por un lado es un juego de supervivencia y por el otro una crítica social, y ambos los hace mal. Pero para entrar correctamente en el análisis voy a subdividir los temas en 3 etapas, en orden de relevancia y concordancia. Primero, el fallo como juego de supervivencia. Segundo, el fallo en la trama y el protagonista. Y sobre todo, tercero, el fallo como crítica social. Primero, El Hoyo falla como juego de supervivencia porque sus 3 reglas principales están muy mal hechas. La primera regla es que los participantes solo pueden ingerir comida cuando la plataforma está en su piso. Si conservan comida, la temperatura de la habitación aumenta o disminuye hasta matarlos. Evidentemente, si hablamos de temperaturas extremas, las plantas contiguas se verán afectadas. O sea, si el que está en la planta 51 conserva comida y la temperatura se eleva, digamos a 100 grados Celsius, aunque después se revela que hay personas carbonizadas, las personas de la planta 50 posiblemente mueran también. Depende del tiempo de exposición, ya que a pesar de que los materiales de la celda sean herméticos, hay un hoyo de aproximadamente 2 metros de ancho por 4 de largo que los conecta. Evidentemente el piso 50 se vería afectado. Pero bueno, creamos que emplean un sistema regulador de temperatura en los pisos contiguos y que solo afecta a los pisos correspondientes. El verdadero problema surge cuando nos preguntamos cómo hacen los participantes para saber que el cambio de temperatura se debe a que conservan comida. Eso nunca se lo informan de forma oficial y tampoco está escrito en ninguna parte de la celda. La única forma de relacionar causa y efecto es que el compañero de celda ya haya pasado por eso. Es decir, si las 2 personas en la celda son nuevas, no tienen forma de hacer esa asociación y seguramente mueran sin saber siquiera por qué. La segunda regla es que los participantes pueden acceder a esta estructura con un objeto a elección. Sí, cualquier objeto. Esto es totalmente estúpido. No hay ningún tipo de parámetro que dictamine qué es lo que puede entrar. Literalmente puede ser cualquier cosa. Un arma, una piscina o un perro.
Este detalle no es más que un truco del guión para crear una fantasía de autoinserción. Que el público diga, ¡ah! Yo entraría con esta arma o con este objeto. Es para que el público se sienta parte de la película, pero como regla del juego no tiene sentido. Es simplemente una excusa para que la trama pueda matar a sus personajes. Battle Royale, por ejemplo, hace algo parecido, pero lo hace bien. Mete a 42 participantes en una isla y estos tienen que matarse entre ellos. A cada uno se le asigna un bolso con provisiones, herramientas de orientación y un arma al azar. De forma que todos los participantes tienen toda la información del juego desde el principio. Y además está ese objeto azaroso, el cual hace la diferencia y no conlleva a ningún sesgo fantasioso. El hoyo, sin embargo, usa el azar para su tercera regla, la cual dice que una vez por mes a los participantes se los reasigna a un nuevo piso. Y esta, a pesar de ser la regla más importante, es la peor, porque en base a ella nos preguntamos ¿qué es lo que la película busca transmitir? Pero bueno, el análisis simbólico lo voy a hacer después. Ahora centrémonos en cómo este modelo es estadísticamente disfuncional. Al final de la película se nos revela que la estructura está conformada por 333 celdas, una cantidad mucho mayor de la especulada, que sin lugar a dudas destruye totalmente la teoría de que es viable hacer raciones equitativas. Primero porque no cuentan con la información de cuántos pisos hay, y segundo porque no se puede subdividir la comida para 666 personas en 2 minutos. El cerebro tampoco tiene la capacidad natural de trabajar con números tan imprecisos. Así que sí, lo más normal es que cada uno coma lo que tiene al alcance. El problema con esto, tal y como se ve en la película, es que solo aproximadamente el 25% de los reclusos tienen acceso a al menos un mínimo de comida. Como podemos ver cuando el protagonista está en el piso 48, queda bastante menos de la mitad del banquete original. Posteriormente, se nos muestra este buen hombre, el cual nos cuenta que estuvo en el piso 88 y que apenas sí sobrevivió, dando a entender que estaba famélico. Así que si hacemos números, podemos afirmar que el deteriorado banquete, que llega al piso 48, el cual es menos de la mitad, llegará aproximadamente al piso 80, con un valor más o menos de 8 pisos. Así que tomaremos al piso 88 de este hombre como el límite al que llega la comida. En base a estos datos y de forma reduccionista a este factor, podemos deducir que tenemos 88 probabilidades entre 333 de no morir de hambre, que da poco más de 26%. Para simplificarlo vamos a tomar un 25%, o sea, una probabilidad entre 4. Si nos basamos exclusivamente en este factor para determinar la supervivencia de una persona, evidentemente nos damos cuenta de que el 75% de la población muere en el transcurso de un mes. Ahora bien, si prolongamos esta estadística a lo largo de 6 meses, que es la condena que debe cumplir el protagonista, nos da que la probabilidad de que una persona sea asignada 6 meses consecutivos a un piso entre el 1 y el 88, que es donde hay comida, es de 1 entre 4 a la 6. Es decir, de 1 entre 4096. Y bueno, si lo calculamos esto a 12 meses, como la condena de Trimagasi, sería una probabilidad entre 16.777.216. Como podemos ver, las probabilidades de no morir de hambre son absurdamente bajas. A esto tenemos que sumarle otro factor. Según Trimagasi, es posible sobrevivir teniendo en cuenta todos los factores, siempre y cuando no te toque 2 veces consecutivas en un nivel bajo, que según nuestros cálculos sería del piso 89 al piso 333, lo cual es una locura. La probabilidad de que no toquen 2 niveles bajos consecutivos en un periodo prolongado es ridícula. Pero para que comprendan mejor esto y no agobiarlos con tanta estadística, les planteo un ejercicio de forma interactiva. Vayan a Google y escriban generador de números aleatorios. Ahí establezcan los parámetros entre un mínimo de 1 y un máximo de 333. Generen 6 números o 12 y fíjense cuánto tardan en sacar 2 números bajos seguidos. De esta forma podrán simular por ustedes mismos la ridícula asignación de pisos y darse cuenta de cómo este sistema los mata enseguida. Bien, ahora que entendieron por qué como juego de supervivencia no tiene sentido, puedo proseguir. Pero antes de explicar por qué es una pésima crítica social, voy a explicar lo mala que es la trama. Lo primero que se nos muestra tras los cocineros detallistas es al viejo Trimagasi,
La primera vez que vemos la escena, este nos seduce con su carisma y con toda la información que nos aclara el contexto en el que está el protagonista. Pero si miramos la misma escena por segunda vez, nos damos cuenta que el diálogo es estúpido y carece de sentido. Trimagasi alega que no le gusta hablar ni dar explicaciones, pero en realidad es él quien inicia la conversación y de hecho emite datos sin que siquiera el protagonista se los pregunte. Es muy contradictorio y como método expositivo es realmente malo. Encima, el diálogo sobra porque toda la situación se explica por sí misma un minuto después, cuando desciende la plataforma. Pero bueno, había que darle carisma al personaje. Trimagasi además es un personaje hecho para morir, al igual que todos, porque toda la película es en exceso predecible. Simplemente hay que prestar atención a la función de los personajes y cómo son introducidos y listo, ya sabemos que se van a morir. E incluso sabemos cómo se van a morir. La función de Trimagasi es la exposición. Una vez que termina de dar la información explícita al protagonista y es empleado como muestra representativa de la población, Trimagasi deja de tener utilidad, así que va a morir, indudablemente. Y se hace más que evidente cuando cuenta su historia, porque la empatía ya está hecha. Y peor aún, cuando muestra un arma y dice ser un asesino, está totalmente hecho para morir. Pero, por supuesto, no iba a morir enseguida, sino que tenía que ser trasladado a un piso sin comida para que el diálogo que efectuó antes sea congruente con la trama. Previo a esto se nos muestra a la asiática. Sí, de ahora en adelante voy a referirme a los personajes a través de adjetivos, causa menos confusión. A quien ni siquiera puedo considerar como un personaje, no tiene diálogo y prácticamente ningún trasfondo. Es una mera herramienta de la trama que está ahí para decirnos dos cosas. La primera es que se puede descender junto a la plataforma y la segunda es que ella es peligrosa, pero formó un vínculo visual con el protagonista, así que posteriormente va a usar esa peligrosidad para salvarlo. Y por supuesto estas dos predicciones en los personajes no solo fueron certeras, sino que ocurren en la misma escena, ya que Trimagasi muere a manos de la asiática, que llega en el momento exacto para salvar al protagonista, porque Trimagasi no podía esperar un minuto a que bajase la plataforma y corroborar que no había comida, unas conveniencias en la trama al pleno estilo Hollywood. Pero bueno, la asiática ya cumplió su función, así que ahora puede morir. Solo que quedó el cabo suelto de su hijo, así que van a tener que hacer algún tipo de aclaración para luego sí matarla. Entonces se cambian los pisos nuevamente y aparece la administrativa, claramente otro personaje que está ahí para dar información. Pero para hacerlo más emotivo le dieron cáncer, porque ninguna historia es lo suficientemente emotiva si no hay un personaje con cáncer. Entonces el protagonista se vuelve a comer a su compañero de celda. Primero Trimagasi y ahora la administrativa. El problema con esto es que comer carne podrida puede ser letal. No están en medio de los Andes donde la temperatura baja conserva la carne. Acá se muestra explícitamente a los cuerpos en descomposición y comer la carne en estas condiciones casi seguro que provoca vómitos, diarrea, infecciones severas e incluso la muerte. Y el protagonista lo hace 2 veces y nunca le pasa nada. Por cierto, el plan de Trimagasi de comerse a su compañero no es nada efectivo. Cuando una persona no obtiene nutrientes externos, el cuerpo se alimenta de sus reservas, lo cual más o menos cubre los primeros 3 días. Luego consume su grasa y posteriormente los músculos. Tras 2 semanas sin comer, seguramente el cuerpo del protagonista ya haya comenzado a nutrirse de su masa muscular, más si tenemos en cuenta que pasó 1 mes bajo mala alimentación, así que Trimagasi no va a encontrar mucho alimento en el cuerpo de su compañero. Cabe agregar que comer tu propio cuerpo para no morir de hambre es extremadamente contraproducente. El cuerpo gasta muchísima más energía tratando de detener el sangrado y de no morir de las que obtiene a través de la ingesta. Así que alimentar al protagonista de su propia carne tampoco era un buen plan, Trimagasi. Como pueden ver, comer a tu compañero de la celda no es sinónimo de evitar tu muerte. Otra razón más para alegar que este es un pésimo juego de supervivencia. Tras todo esto, el protagonista comienza a tener alucinaciones con las personas que se comió y a partir de ese momento lo llaman el Mesías. Si necesitaba algo esta película era el tropo del elegido. O sea, está semi-justificado por los paralelismos con el Quijote, pero no. Se podría haber hecho lo mismo sin que el personaje sea algún tipo de salvador místico.
Pero bueno, se ve que los paralelismos bíblicos eran irresistibles. Luego de esto aparece el tercer y último compañero de celda del protagonista, el Pelado, el cual voy a llamar Pelado porque evidentemente es su rasgo más distintivo. El Pelado cree que puede escapar por los pisos superiores y por eso entró a la estructura con una cuerda. Y acá es cuando nos detenemos a pensar. Ya sabíamos que algunos personajes tenían información de este sistema antes de entrar en él, por eso seleccionaron ciertos objetos, pero este personaje deja en claro que la información que se consigue afuera es mucho mayor de lo que creíamos. El Pelado sabía cómo era la estructura y el sistema por dentro. Incluso este otro personaje sabe que hay un nivel 0. Y el gran problema con esto es el protagonista, que decidió entrar con un libro. O sea, la narrativa lo muestra como un hombre inteligente, posiblemente intelectual, ya que le gusta leer y además al principio revelan que es un hombre licenciado. El grandísimo problema es que no actúa como un hombre inteligente, sino como un retrasado mental. Otra película más con un protagonista retrasado mental. Realmente todos los personajes tienen información de la estructura, todos menos el protagonista. Y él decidió entrar de forma voluntaria y no fue capaz de buscar ningún tipo de información. Hola, soy el protagonista intelectual y quiero que me encierren en esta prisión de la cual no tengo idea lo que hay dentro. Bueno, el Pelado se da cuenta de que su plan no sirve para nada, así que deciden bajar en la plataforma a repartir ellos mismos la comida. Así alcanza para todos, pero no sin antes romper las camas y hacer armas con los barrotes. ¿En serio? ¿Se podía hacer eso? ¿Por qué no lo hicieron antes? O al menos algún tipo de mención a la audiencia. Bueno, no importa. Lo que en sí importa es que enseguida se encuentran con este señor en silla de ruedas, que actúa como mentor. La cuestión en este detalle es que si hay un mentor, entonces el protagonista está haciendo el camino del héroe. Y ya no se spoilea al final, porque sabemos que va a terminar en redención. ¿Por qué el protagonista tiene que ser el Mesías? ¿Por qué tiene que haber un héroe? ¿Por qué la narrativa tiene que decaer en aspectos tan básicos como estos? Bueno, tampoco importa, porque eso de héroe no le dura mucho, ya que se pone a matar a todos los reclusos que se acercan a la plataforma. Y luego se encuentran con lo que ya había dicho, la asiática asesinada. Esta vez él ve cuando la apuñalan a ella y en vez de usar el barrote que tenía en las manos, prefiere ir a pelear con las piñas. Definitivamente el protagonista es un retrasado mental. Lo irónico es que parece que al Pelado le copó la idea de no usar los barrotes, así que se tiran un salto mortal contra el otro recluso. Evidentemente muere por esa estupidez, pero queda lo suficientemente vivo como para ver a la niña que está en el último piso, en el 333. Entonces vienen las últimas escenas, donde la niña se come la panacota, esa comida que estaban guardando para mandar como mensaje. Envían a la niña en su lugar en la plataforma al piso 0 y el protagonista se queda en el subsuelo más bajo. La cuestión con este final es que tiene 3 interpretaciones y cualquiera de las 3 está mal, así que las voy a explicar. El primer final es el literal, que tomamos como cierto exactamente lo que nos muestra la película. Esto no tiene el más mínimo sentido, ya que la niña no podría estar ahí en primer lugar. La administrativa nos dice que no pueden ingresar menores, así que podemos interpretar que la niña nació dentro de la estructura. Pero ¿cómo podría sobrevivir tantos años si las personas apenas pueden sobrevivir 2 meses consecutivos? No importa si es hija o no de la asiática, es incongruente con la información que se nos proporciona. Pero supongamos que sí, que la niña está ahí y la depositan en la plataforma. ¿Qué pasa entonces? Inercia, primera ley de Newton, puré de niña contra el techo. La plataforma se detiene de golpe al llegar al piso 0 y la niña conservaría la velocidad de la plataforma en movimiento y sería catapultada hacia el techo. A no ser que la plataforma tomase su distancia para acelerar y desacelerar. En esta escena podemos ver que el protagonista mira hacia arriba y hay una distancia enorme hacia la luz, lo suficiente como para que la niña se durmiese en su trayecto. A su vez también la aceleración suficiente para tener velocidad constante en todo el trayecto de los 333 pisos.
Entonces, si cada piso es de 6 metros y son 333, quiere decir que la estructura tiene 2 kilómetros de largo, más 1 o 1,5 en el fondo para acelerar, más la misma cantidad entre el piso 1 y el piso 0 para desacelerar. Daría un total de 4 o 5 kilómetros. Una distancia extremadamente amplia para recorrer en tan poco tiempo. El cambio drástico de presión atmosférica dañaría severamente a la niña y hasta la podría llegar a matar. Así que no sé cuál es el punto de mandar a una niña muerta a un grupo de cocineros. El segundo final es el simbólico, donde podemos deducir que en realidad los datos que nos da la película son inverosímiles, así que la niña nunca existió. Y lo que sí se envió es la panacota, ya que hay una escena donde se muestra a la panacota en manos de los cocineros. Esta postura tiene dos grandes problemas. Primero, que no se establece cuándo lo que vemos deja de ser real, porque el pelado también ve a la niña, así que ella no podría ser irreal. Y lo segundo es que hacer una elipsis de la panacota en manos de los cocineros a media hora de empezada la película para explicar el final es un pésimo recurso narrativo. Es una incapacidad de guión para contar la historia de forma pertinente. Esta postura no se sostiene por ninguno de sus lados, lo que nos deja con el tercer final, el trascendental. Uno que no vi que nadie lo haya comentado y sería así. En realidad nada es real. Toda la estructura es una analogía del infierno. Todos los personajes ya están muertos y sufren eternamente por sus pecados. El protagonista se suicidó por no tener su título homologado y ahora paga por ello, por eso es que lo quiere. Al igual que la asiática mató a su hija y se suicidó después, por eso es que la está buscando. A su vez, el protagonista sufre alucinaciones narcisistas que lo hacen creer que él es el salvador del infierno y las almas impuras. Esto es, en mi opinión, la explicación más sólida que se le puede dar a la obra. Pero el gran problema es que llegué a esta conclusión porque leí El Quijote y la Divina Comedia. Que dicho sea de paso, la película está llena de referencias a estas dos obras. El gran problema es que las referencias dejan de ser referencias y se transforman en parte de la interpretación de la película. Y si la obra no es capaz de expresarse y de transmitir toda la información por sí misma, entonces es un fracaso. Por eso, y todo lo he mencionado antes, la trama de esta película es un desastre. Ahora sí, a explicar por qué es una pésima crítica social. La gran pregunta es: ¿qué es lo que simboliza esta película? Según todos los análisis que me encontré y las palabras del propio director, es una crítica al capitalismo y al socialismo. Entonces yo pregunto, ¿cómo alguien puede hacer una crítica al sistema de capital sin incluir medios de producción? ¿Acaso nadie sabe lo que es el capitalismo? ¿Cómo se puede reflejar el socialismo sin un proletariado? Hasta el desastre de Snowpiercer entendía bien este concepto. Y lo que lo hace aún peor es que los participantes están ahí por elección. Tanto porque buscan una facilidad o porque buscan escapar de la cárcel, pero están ahí por elección propia. Entonces, ¿cómo va a ser representativo de una sociedad si sus habitantes acceden voluntariamente a esas circunstancias? Encima, sus estratos sociales están regidos por el azar. Es como si yo agarrase 600 monjes ascetas, que son los que voluntariamente niegan la comida y se infligen autocastigos, los metiese aleatoriamente en un edificio y dijera que me estoy oponiendo al capitalismo. ¡Claramente no! Porque no tiene nada que ver. Esta sociedad utópica que se refleja en El Hoyo no es análoga de nada. Lo único que refleja es la actitud humana frente a condiciones extremas, que lo puede hacer cualquier película. Y sobre todo, el comportamiento según los roles sociales asignados, que ni siquiera lo hace bien. Si buscan más información sobre este aspecto, pueden informarse por el experimento de la Universidad de Stanford, que es un calco impecable de este fenómeno psicológico. En fin. El Hoyo es una película que pudo haber explorado las consecuencias del aislamiento y la desnutrición, o solo haber sido otra película más simple de entretenimiento. Pero, en vez de eso, decidió tomarse a sí misma en serio y abordar temas que no supo desarrollar. Y se ahogó en su pretensión. Por eso, a pesar de tener una buena dirección, El Hoyo es un 3 de 10. Me tomó muchísimo tiempo hacer este análisis, pero el mundo necesitaba que alguien dijese la verdad. Así que espero compartan este video con todas las personas que creen que esta es una buena película, así las ayudamos a ver la verdad.
Déjame tu like que me lo merezco y no tengas miedo en suscribirte. Hasta la próxima.